Me pregunto qué pasaba por la mente del infame. Mañana vamos a hacer un recorrido por todas las historias que hemos contado. Son 40 con las que vamos a sumar hoy. Es voluntad en esta sección Penas y Olvido de la Guerra no detenernos solamente en el día del desembarco y en la actitud triunfalista que ha caracterizado siempre a nuestro ser argentino, sino hablar de la guerra en toda su extensión, de lo que implicó, de las distintas perspectivas, de lo que todavía no se ha contado de la guerra y de lo que la guerra también despertó, porque hay que plantear que la posguerra tuvo actitudes de olvido, de ausencia, pero también tuvo a los propios veteranos de guerra haciéndose cargo de su historia y yendo a rescatar a aquellos que no la estaban pasando bien. Con muchos pudieron, con otros no, pero el rol de la agrupación de veteranos de guerra en todo el país fue fundamental. Y eso queremos ponerlo en valor. Ya hemos hablado con el actual presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra. Muchos asumieron ese rol, pero queríamos convocar a Rubén Torello, que estuvo durante muchos años al frente de la agrupación de veteranos, para poner en valor justamente esto, reconocer a los veteranos de guerra, porque ellos fueron los que salvaron a muchos pares en la posguerra. ¿Cómo estás, Rubén? Buen día, un gusto. No, por favor, buenos días, y agradecidos somos nosotros como veteranos de guerra que estés tocando estos temas, y sobre todo en el marco de estos 40 aniversarios que se siga malvinizando, ¿no? Que eso es lo más importante para nosotros, porque todos estos actos que hacen ustedes y la sociedad para los veteranos, aunque parezca insignificante, es una caricia al alma que nos hacen a nosotros. ¿Cómo personalmente decidiste involucrarte con la agrupación de veteranos de guerra? ¿Fue una necesidad de hablar lo que te había pasado? ¿Cómo surge la génesis de la agrupación de veteranos en Río Cuarto? Y nosotros al regreso de Malvinas, en el 82, no tuvimos la suficiente contención ni el apoyo como para salir de algunas situaciones complejas los veteranos. Entonces, cuando conversábamos así con gente que no había estado en Malvinas, por ahí no entendía, no comprendía la situación nuestra, y bueno, acuérdate que nos tomaban un poco como los loquitos de la guerra. Y así, bueno, empezamos a... Y entre ustedes se hablaban así, che, ¿a vos te está pasando esto? Y empezamos a juntarnos. Por esos motivos empezamos a buscarnos unos con otros. ¿En las primeras reuniones? Sí, empezamos allá en el 82. Apenas 82. Apenas volvimos de Malvinas, al poco tiempo empezamos a juntarnos en las casas de los veteranos. ¿Te acordás de ese primer encuentro? Sí, nos juntábamos, mira, en las casas de el actual presidente, Daniel Chávez, que vive en Alberdi. Sí. En ese momento yo era de Moldes y me había venido acá a Río Cuarto y estaba viviendo con una tía que es una prima hermana mayor que yo, que es como mi segunda madre. Hacíamos reuniones ahí en el garaje, y bueno, en los bares. Y así poco a poco fuimos... ¿Contaban anécdotas de la guerra? ¿Qué te pasó? Y nos contábamos todas las situaciones y nos íbamos decir, che, bueno, tuvimos la suerte nosotros acá que gran parte de los riocuartenses y los de la zona pertenecíamos a un mismo regimiento, que fue el Regimiento de Infantería 25. Entonces eso nos dio la posibilidad de ya conocernos durante... Se habían visto en la guerra. En la guerra, primero en el regimiento, ¿no es cierto?, en el campo de introducción, y después en la guerra casi todos éramos conocidos. Con el agravante que en aquellos años no había teléfono. O sea, no era fácil, ¿viste? Rastrearse. No, imposible. Vos imagínate, yo viví en Moldes y en Moldes, ¿quién tenía teléfono? El club Everton puede haber tenido el Toro, la municipalidad y 3 o 4 más. Entonces, bueno, así fuimos uno a uno gestando esta idea de juntarnos, y así que en el 98 pudimos armar
la agrupación de pasó veteranos. Mucho tiempo. Sí. ¿Se reunían cada tanto? Todas las semanas. Todas las semanas de alguna manera u otra nos organizamos para comer un asadito, para armar algo, para saber de alguno u otro. ¿Y qué hablaban ahí? ¿Hablaban de la guerra? ¿Hablaban de lo que les faltaba? ¿Hablaban de sus propios problemas? No, ahí... ¿Hablaban de cualquier otra cosa y era una reunión de amigos? Era un poco de todo, pero fundamentalmente se hablaba, hablábamos de la guerra, porque eran cosas que vos en la familia no se hablaba. El 80 o el 90% nosotros venimos todos de familias humildes, muy humildes, Jeremías, donde a nuestros viejos, mi mamá, mi papá no sabían ni leer ni escribir. Y bueno, ellos solamente tenían afecto y amor y cariño, eran laburantes, y no tenían otra forma de contenernos a nosotros, nada más que con eso. O sea, ir a un psicólogo, a un psiquiatra, era una palabra prohibida, porque primero que no había, o sea, muchos, y si los había, era aún ponerte más el sello de loquito. Entonces, a muchos de nosotros, la familia es la base fundamental de todo. A muchos de nosotros nos pudo contener no solamente la institución, sino nuestras familias. A mí me sorprendió la historia que contó un veterano villamariense que estuvo mucho tiempo en Río Cuarto, trabajó... Panchito Córdoba. Exactamente. Él dijo que a mí me salvaron los veteranos. Sí, bueno, Pancho vino mal. También un poco falta de afecto, de cariño, y bueno, acá los veteranos podemos tener diferencias como en todos los ámbitos, sí, claro, pero se ha formado una gran familia malvinera, o sea que ¿Cómo se salvaban, digamos? ¿Qué hacían cómo detectaban que alguien no era que estaba padeciendo el haber estado en la guerra, sino que estaba en ese momento tan crítico de una persona que duda de seguir viviendo o no? Y bueno, uno ya los conoce, sabe de sus problemas, algunos de sus adicciones, y donde tratamos de estar mucho más pegados a ellos y escucharlos y hacerlos decir todo los dolores y las angustias que tenían en ese momento, ¿no es cierto? Pero muchos de nosotros lo solucionamos con el cariño y el afecto. Eso es una de las banderas, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros dentro de los veteranos, de siempre estar al lado y hacerlos sentir, nos sentimos todos una gran familia, ¿no? Rubén, ¿cómo fue Río Cuarto con ustedes, comparado con otros lugares? Recuerdo que en la intendencia de Abella hubo un gesto de incorporarlos a la vida pública, si se quiere, o darles trabajo en la municipalidad. No fue a todos, sino a un grupo. No, obviamente. Que eso fue una primera ayuda, se vio como Abella era un hombre muy ligado a tradiciones de defensa de la argentinidad, de la patria. Sí. Eso se vio como un gesto atípico de la época. Sí, chicharra, como le decíamos nosotros, sí. Yo creo que cada vez que pasa el tiempo entre los veteranos lo engrandece más, ¿no? Un hombre que verdaderamente estuvo desde el primer día al lado nuestro, desde el primer día. Tal vez es así que, como te decía, no había teléfono, pero si había un problema nos iba a buscar. Nosotros tuvimos una relación inmensa, tal es así que en su momento él está como padrino de la agrupación. Y se ocupó permanentemente, fue un tipo que nos abrió la puerta, vos no hacía falta pedir una audiencia, no hacía falta nada, absolutamente nada. Y bueno, y el doctor Abella comenzó a darnos una gran mano en cuanto a ayudarnos a organizar. Mira vos, sabíamos hacer algunas reuniones y cenas donde él participaba en el club donde juegan al básquet acá en... ¿Correones? No, ¿en Central Argentino? En el Central Argentino. En el Central Argentino. Que estaba su mamá en ese momento también. Así que bueno, nos dio una gran mano, verdaderamente el doctor Abella, para con los veteranos, fue un veterano más.
Sí, sí. Y no sé qué número, pero unos cuantos entraron a trabajar en la municipalidad. Aproximadamente debe haber en este momento 23, 24 veteranos. Trabajando en la administración municipal. En la administración municipal. Sí. Que eso fue una ayuda, ¿no? Porque buena parte de la sociedad le daba la espalda. Y era complicado. Era complicado porque, como te decía, no entendía digamos, cómo hablábamos nosotros o qué contábamos de la guerra. Porque muchos pensaban que exagerábamos, que mentíamos. Es decir, cuando vos decís, che, nosotros en la zona nuestra de aeropuerto que nos tocó defender, nosotros recibimos en 45 días 130 toneladas de proyectiles, o sea que son 130.000 kilos en 45 días. Y vos decís, bueno, caían bombas de kilómetros, libras, misiles, artillería, todo. Y hay gente que no te... Y tuvimos la gracia de Dios y la protección de la Virgen sobre todo, donde podría haber sido uno de los regimientos más diezmados por la cantidad de proyectiles caídos, y no tuvimos prácticamente bajas en la zona de aeropuerto. Tuvimos heridos, tuvimos un montón de otros inconvenientes, pero bajas no tuvimos. Pero cuando vos esto por ahí en ese momento lo contabas o lo hablabas a la gente, no te lo creía. Es más, lo reconocieron primero los ingleses, fíjate vos. Los ingleses tuvieron un gesto diferente, inclusive cuando ellos hablan de los soldados argentinos, ¿no? Hay mucho por revisar, Rubén, de la guerra. He percibido en el radio que hemos hecho que también entre ustedes hay algunos que dicen, bueno, no toquemos más la guerra estaba, fue, hagámonos cargo de lo que pasó y valoremos lo bien que se hizo más allá del resultado final de la guerra, no por haber ganado o perdido, sino por la cantidad de chicos jóvenes muertos. Y hay otros que dicen, no, revisemos todo, contemos la historia verdaderamente. Falta todavía que conozcamos qué pasó en aquel tiempo. ¿Vos hacia dónde crees que amerita posicionarse? Mira, yo creo que nosotros como combatientes, que nunca dejamos de ser combatientes, lo que tenemos que trabajar no solamente es malvinizar, sino tratar de generar esta idea de que la cultura, la educación, los valores que nunca más nos lleve a una guerra. La guerra, por más justa que sea, nunca es buena. En la guerra se ven absolutamente todas las miserias, pierden absolutamente todo, porque así como también nosotros tuvimos problemas, los ingleses también tuvieron problemas, somos todos seres humanos. Las madres de ellos, nuestras madres, que nadie les hizo un homenaje mientras prácticamente estaban todas. Hace 4 años pudimos, a través de un proyecto de Franco Pircho, pudimos hacerle un homenaje a nuestras madres, que se denominó Héroes por Héroes, que ellas sí son las que sufrieron el verdadero dolor de la guerra, las madres y los padres. Más que los que estuvieron en la guerra. Pero no te quepa ninguna duda, no te quepa ninguna duda. Mira, yo hoy tengo chicos un poco más grandes y vos pensás que te lleven a tu hijo a la guerra. O sea, vos ponete en esa posición y sabés que la vida de tu hijo va segundo a segundo, depende de una bala, depende de todo. No tiene comparación. ¿Y para ustedes qué fue más difícil, digamos, o para usted mismo, ¿no? ¿El durante la guerra en sí misma o el después? El después de la guerra fue complejo porque no tuvimos esa contención que es lo que hablábamos al principio que debíamos tener, ¿no? El Estado, cuando nosotros llegamos, nosotros fuimos, en mi caso, suponete, en el Bahía Paraíso, bajamos en Punta Quille me llevaron a Buenos Aires, en Aeroparque, y ahí nos llevaron en ambulancia con un colectivo, pero con los vidrios tapados. Desde el arranque, o sea, nos empezaron a ocultar, o sea, nos hicieron sentir el peso de la derrota, cuando en realidad, o nosotros inconscientemente lo sentíamos. Y bueno, en algunos casos fue duro la posguerra, pero la guerra es muy compleja. No es muy grata. ¿Tu día más difícil en la guerra cuál fue? Mira, el más complejo fue para mí el 13 de junio. Yo siempre digo, yo era un soldado medio complejo, medio jodido. ¿Por qué?
Y por ahí no era fácil de acatar órdenes, digamos. Si bien con los años después me hice muy amigo, lamentablemente yo mis 2 compañeros de pozo ya los perdí. En la posguerra. En la posguerra. Fernando, que falleció hace 6 meses, y el que era subteniente, Carlos Polidano, murió hace 5 años. Los 2 eran compañeros de pozo mío. Compañero de pozo, en la trinchera. Estaban en la trinchera, ustedes estaban los 3 metidos ahí. Los 3 ahí, y teníamos horas y horas durante un lugar de guardia. O sea, nosotros teníamos donde íbamos rotando con las guardias y teníamos el lugar donde estar, ¿no es cierto? Para que podías descansar un rato, que era medio complicado porque son lugares muy incómodos, tenías el agua, es un pozo, ¿no? Se le denomina pozo de zorro, pero bueno, ahí estuvimos desde el 27 de abril hasta la finalización de la guerra. El día difícil fue el día 13, donde fue un día tremendamente intenso, donde había sobre la zona de aeropuerto, era una de las zonas donde se debía tomar, porque vos al tomar aeropuerto tenías el control absoluto de todo. Entonces fue un día tremendo y estaba bueno, cerca del aeropuerto tu lugar, tu posición. Claro, estaba a 50 metros de la pista. Y yo era, mi rol de combate era radio operador. Entonces, andar con una radio, unas Thompson, esas, era un peso enorme. Bueno, resulta que viene la orden y empezamos a movernos y a movilizarnos y quieren subir 30 o 40 soldados adentro de un animoque. Entonces, bueno, yo me sublevo a una de las tantas, ¿no? A subir ahí al avión porque éramos un punto fijo, fácil de alcanzar. Fácil de alcanzar. Imagínate, con cualquier proyectil volábamos 40 soldados. Pero bueno, hoy a los 40 años es fácil analizarlo sentado, pero en el momento, no es que yo le doy la derecha a ellos, pero ellos también tenían 23 años los jefes nuestros. O sea, no, ustedes tenían 19 y los jefes 23. Claro, subteniente. Recién salido de la escuela militar. Recién salido de la escuela militar. O sea, el más grande era nuestro jefe, que debe haber tenido 50 y algo, que era el teniente coronel Zainaldín. Pero el resto de los subtenientes eran jóvenes. Entonces, bueno, uno por ahí toma decisiones o toma actitudes que se complican, ¿no es cierto?, en el grupo. ¿La mayor pena que te dejó la guerra? Yo, lo más doloroso de la guerra es por ahí no haber podido sentarme con mis viejos a charlar todo esto que uno habla hoy, hablarlo con mi mamá, con mi papá, porque y me di cuenta hace 2 años atrás, 3 años atrás, en este proyecto de Franco Pircio, donde ninguno de los veteranos había hablado con nuestra mamá. Yo veo testimonios de las 11 o 12 mamás que nos quedan, porque ya son todas grandes, y donde ves ellas el dolor, ¿no es cierto?, que han pasado. Había mamás que iban y rezaban en el patio. En fin, qué sé yo. Ellas son las heroínas de la guerra. Y el olvido, que podríamos compensarlo en este tiempo, ese olvido, ¿a quiénes hemos olvidado en estos 40 años? Bueno, es lo que te decía, lo que se hay en estos últimos años ha cambiado mucho, muy mucho la visión de la gente. Yo creo que ha empezado a entenderlo al veterano, sea muchísima gente. Hay gente que no es veterana y que verdaderamente lleva la causa Malvinas como si fueran veteranos, ¿no? Pero yo creo que nuestra gran deuda pendiente ya fue con nuestra familia. Y después también verdaderamente hay que hacerle un párrafo aparte para las esposas de los veteranos, para los hijos de los veteranos, que ellos son los que también en la posguerra nos han acompañado. Porque no es fácil tener un veterano en casa. No, porque el veterano, o sea,
somos difíciles y algunos tuvimos la suerte de los que tuvieron una contención de familia, de no dedicarnos a ninguna adicción, entonces se puede fácil controlar, pero aquel veterano por ahí que fue la gran mayoría con el tema del alcohol y bueno, entonces era difícil. Por eso las esposas yo creo que tienen también un párrafo aparte en la posguerra. Han hecho un trabajo maravilloso con los veteranos y ellas también en algún momento, más allá de cómo hayan sido las relaciones en el tiempo de cada uno de los veteranos, han aportado muchísimo para con nosotros. ¿Tiene alguna canción, película, libro que se sienta representado sobre Malvinas? No, mira, vos sabés que yo no he leído ni un libro de Malvinas, ni uno. Es más, hay libros que se escribió Los Bravos del 25, donde... ¿Hablan de ustedes? Hablamos de nosotros, donde yo también digo algunas cosas, que también ha sido en un compañero más, Gómez Centurión, pero no he leído ninguno, solamente he leído un libro que no me acuerdo el nombre, de un soldado mendocino, que no me acuerdo en qué regimiento, él se puso de novio con una chica Kelper, y pasados los años, es un libro romántico, ¿no? Pasados los años, volvió a Malvinas, fue al lugar, y bueno, ella se había casado, y bueno, se volvió a reencontrar con esa chica, y bueno, ahora esa chica vive en Mendoza junto con este veterano, ¿no? No me acuerdo el nombre del libro, pero te lo voy a hacer llegar. Un amor de la guerra. Un amor de la guerra, sí. Rubén, muchísimas gracias por venir, por ayudarnos a encontrar las historias. Armando Urán ha tenido para nosotros un valor porque nos ha aportado muchísima información, nos ha ayudado, escucha, nos dice vayan por este lugar, busquen esto. Así que si hay alguien al que reconocerle por estas 40 notas que hemos podido realizar es a los veteranos en general, porque todos han con mucha predisposición ayudado a generar este espacio, que ojalá lo podamos continuar con asiduidad, que no necesitemos esperar otra cifra redonda, los 50 años, ojalá que podamos los 50 hacer 50 nuevas historias, pero en ustedes el reconocimiento de aquellos que fueron a la guerra, obligado por las circunstancias, como muchas veces ni siquiera les preguntaron, obligado por las circunstancias, no, obviamente. Y además no tenías opción. No. Es una guerra sin opción, porque en muchos lugares hemos visto en historia, en películas, no sé, la guerra civil española, la propia Segunda Guerra Mundial, mucha historia de soldados que agobiados por la guerra, dicen, yo me voy de acá, ¿hasta cuándo? Ahí no te podías volver, era la guerra o la guerra. No tenías alternativa. No tenías alternativa. Gracias, Rubén. No, por favor, agradecidos somos nosotros. Y sobre todo la agrupación de veteranos. Y algo que vamos a pedir, en el próximo desfile, los que abren los desfiles tienen que ser los veteranos, no los últimos que pasan, sino los primeros. Eso, un veterano nos lo dijo en un conversatorio en el que tuvimos la oportunidad de estar en la localidad de Alcira Gijena, lo dijo, ¿por qué nos mandan al último? Cuando tienen que ser los primeros, los veteranos de guerra, los primeros en pasar. Sí, hay una cuestión de protocolo de la provincia con nosotros, no todos, desde el 82 hasta la época, no sé cuál es el motivo que siempre nos mira un poco de costado a los veteranos, ¿no? Pero bueno, el tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar, ¿no? Gracias, Rubén, muy amable. No, por favor, agradecidos somos nosotros. 40 años, 40 historias, penas y olvidos de la guerra. Aquí la sección que hemos comenzado en marzo y dijimos hasta que los días de la guerra se acoten, vamos a estar recorriendo lo que sucedió hace 40 años, hace 4 décadas con el conflicto, la guerra entre Argentina e Inglaterra por Malvinas. Pero ingenuo y olvidado, te sacaron de tu casa y sin